y es una bendición. Quiero agradecer por la paciencia y también por sus oraciones, por todo lo que se está haciendo, por todo lo que se ha hecho. Hemos estado recibiendo mensajes de gente pasando necesidad, pidiendo oración, gente también agradecido por lo que el Señor está haciendo a través de esta iglesia, a través de este mensaje, y todo lo hacemos con el buen deseo de exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea su nombre. Póngale unos corazones ahí si tiene buen sonido para dar inicio en lleno a lo que es el mensaje de este día. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero de una vez también decirles que estamos tan agradecidos por el apoyo en oración que nos dan realmente. Como mencionaba un hermano ayer, pues nosotros no hemos parado de trabajar, de predicar, y también los hermanos que ayudan con esta transmisión en vivo no paran también de trabajar. Es una bendición y agradecemos por el trabajo arduo que ellos también están haciendo. Así que cuando se acuerde de mí en oración, acuérdese de ellos también. Está sintonizándose personas de diferentes lugares y es una bendición poder llegar a diferentes países. Llegamos a Centroamérica y hay alguien sintonizándonos desde Guatemala y quisiera enviar un saludo hasta allá. También para el área del norte de Estados Unidos es una bendición, y los que estarán escuchando este mensaje en una grabación, también oramos que sea de bendición para su vida, así como lo es para nosotros, y también que pueda este mensaje llegar como un vaso de agua al sediento. Gracias a Dios. Pues no sé si tal vez para algunas personas no es muy relevante la celebración del domingo de resurrección, aunque hoy se está celebrando las familias separadas, pero aquí en Estados Unidos la gente se reúne y a celebrar de alguna manera. La gente se reúne en familia, aunque se reúnen a comer, la gente va a la iglesia también, y de alguna manera se recuerda que nuestro Redentor vive, que Cristo vive, el Dios de nosotros está vivo. Le quiero contar una historia algo que yo había leído, pero nunca me lo habían contado personalmente, y pasó que un compañero de trabajo estuvo en la Fuerza Armada, y le pregunté si había visitado algunos países, y luego él me dice, sí, realmente casi no, pero tuve la oportunidad de ir a Egipto. Y le digo, ¿a Egipto de verdad? Y le digo, cuéntame, ¿qué hay allá en Egipto? Me acordé que los israelitas estuvieron cautivos, esclavos en Egipto por muchos años, y le dije, no, me dice, estuve unos pocos días, pero tuve la oportunidad de ir a las pirámides de Egipto. Y bueno, y ahí empezó la plática, y le digo, ¿qué es lo que hay allí en esas pirámides? Y él me dice, realmente, a las que nosotros fuimos hay un montón de cosas, pero por lo que son mayormente famosas esas pirámides es porque allí se guardan los restos, me dice, de Faraón, supuestamente de los tiempos bíblicos. Es una persona que no conoce al Señor. Me dice, los restos bíblicos de Faraón durante los tiempos de la Biblia. Me dice, ok, está bueno, pero yo quería verificar esa información, porque si esas pirámides son famosas por lo que hay allá adentro, quiero decirles que allá en Israel hay una tumba que es famosa por lo que no está allá adentro. Tuve la oportunidad de estar en ese lugar hace unos años, y Jesucristo, el Hijo de Dios, no está en la tumba. Él ha resucitado, y por eso es que nuestra fe es viva, nuestra confianza es viva, porque Jesucristo
Jesucristo ha resucitado. Damos nuevamente un saludo a todas las personas que nos sintonizan de diferentes lugares en esta tarde. Es un gran honor, un gran privilegio realmente poder llegar hasta sus hogares en este domingo de resurrección. Gracias a Dios. Quisiera invitarlos de favor a los que tienen Biblia y los que no, y les voy a pedir también que haga una pausa a lo que está haciendo en su casa en este momento. No le voy a tomar más que una media hora, 40 minutos, pero haga una pausa, por favor. Dios va a bendecir su vida a través del mensaje de este día. Soy de esas personas que casi no duermo el sábado en la noche, orándole al Señor, estudiando también y pidiéndole a Dios. No quiero decir lo que Dios no quiere que diga. Mi deseo es que mi palabra sea de bendición para su vida, y dado a ello casi no duermo los sábados en la noche, pidiéndole al Señor que envíe la palabra necesaria para este día. Y yo sé y tengo la certeza que Dios ha dado un mensaje para este momento, en este momento oscuro por el cual está pasando la nación, en este momento oscuro por el cual está pasando el mundo. Quiero decirle que la luz todavía brilla. El Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién yo temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El mundo está enfrentando un enemigo invisible y que no lo puede vencer en este momento, pero quiero decirle que hay esperanza en Cristo Jesús. Cuando Él salva a una persona, Él no salva este cuerpo. El cuerpo regresa a la tierra, Él salva el alma, pero viene el momento que este espíritu tomará cuerpo nuevamente, y entonces estaremos en el cielo por una eternidad. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 1, vamos a tomar lectura en esta tarde. Y como le dije desde un inicio, por favor haga pausa a lo que está haciendo si puede, y juntos veamos lo que Dios, o escuchemos lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde. Dice la Biblia: siempre lo hacemos honrando al Trino Dios en el primer día de la semana. San Juan capítulo 20, versículo 1. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel que amaba a Jesús, hablando de Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él. Entonces entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre su cabeza, sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Vamos a hacer uso de esta pequeña servilleta para representar el sudario que tenía Jesucristo sobre su cabeza. La Biblia toma un versículo completo para decir que el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado o doblado en un lugar aparte, muy arregladito. Y en esta tarde vamos a hablar acerca de el sudario doblado, y vamos a ver qué nos dice la palabra
del Señor, porque nada está aquí por accidente. Dios tiene un plan para cada palabra, para cada versículo, para todo lo que está escrito. Lo ha dejado acá por una razón. El sudario está todavía doblado. Gloria al Señor. Ayúdeme a orar allí donde está. Le damos gracias, Señor, por esta palabra que nos da en este día, Señor, que yo sé que no es un accidente. Usted tiene algo especial en este día, algo que enseñarnos acerca de el sudario, Padre eterno, y la esperanza que nosotros tenemos cuando nos damos cuenta que el Señor Jesucristo no está en la tumba, sino que Él ha resucitado. Gracias a Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Poderoso es el Señor. El sudario doblado. Y para explicar esto, tendré que hacer uso un poco también de lo que son las costumbres de las tierras bíblicas, no solamente en este momento, sino en los tiempos de Cristo Jesús. Sabe que la ética de un país a otro, de un lugar a otro, es muy distinto a los demás. Y si vamos de aquí de América, no hablando de Estados Unidos, sino hablando de todo el continente americano, si vamos de acá al Medio Oriente, es totalmente distinto. Y de Estados Unidos a Centroamérica también es bien distinto. Le voy a poner un ejemplo para que se relaje un poco. En el tiempo que yo estaba creciendo, que estaba pequeño, hace ya muchos años, y habían dos personas platicando dentro de la casa. Cuando estaban esas personas platicando, uno de persona, un pequeño, un adulto, es falta de respeto pasar por entre medio de donde están esas dos personas platicando. Y si uno, bueno, cuando estaba en la niñez, uno pasaba caminando por entre medio de esas dos personas sin pedir permiso, era seguro que lo iban a castigar ya cuando la gente se iba de esa casa. Entonces era parte de la ética que había en ese entonces. Los muchachos, los niños respetaban cuando habían dos adultos platicando. No se cruzaban por entre medio sin antes pedir permiso de pasar. Hablando de la ética de los países, en la ética de los tiempos bíblicos, las costumbres eran también diferentes a la costumbre de hoy. Cuando una persona moría, un miembro de la familia era responsable de ir donde estaba ese cuerpo, estuviera con los ojos abiertos o cerrados, pero ellos decían, alguien le tenía que cerrar los ojos y ponerle un sudario sobre su cabeza, darle un beso en la mejilla y llorar por aquella persona. Si la persona no tenía un familiar quien llorara por él, aún buscaban personas que fueran a llorar por ese difunto. En el Nuevo Testamento se encuentran esas personas que se llaman los lamentadores, que llegaban a llorar por una persona en señal de respeto por lo que había pasado. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él no tenía nadie ahí alrededor por miedo del ejército romano. Él murió en la cruz del Calvario técnicamente solo, en aquella soledad. Aún la Biblia dice que aún el Padre le dio la espalda en aquel momento cuando Él exclamó en la cruz del Calvario diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Cristo Jesús estaba tomando la ira que estaba sobre el mundo, estaba tomando el pecado de la humanidad sobre sí, y Dios no tiene comunión con el pecado. Por esa razón Dios le dio la espalda a su Hijo, porque no podía ver el pecado. Entonces Él se lamenta, pero era necesario que todo eso aconteciera en aquel momento. Entonces cuando Cristo murió en la cruz del
del Calvario. Ustedes posiblemente han leído lo que relata Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo que no se encuentra en un libro se encuentra en el otro, pero cada uno da un poco más de detalles de lo que estaba pasando. Dice la palabra del Señor que cuando él había muerto, llegaron dos hombres a pedir el cuerpo del Señor Jesucristo. Uno de ellos era un hombre llamado José de Arimatea y el otro era Nicodemo, y ellos llegaron a donde Pilato a pedir el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces él se lo dio, y fue trabajo difícil de ellos dos de bajar aquel cuerpo de la cruz. No ha de haber sido un trabajo fácil, pero lo bajaron, lo llevaron según la costumbre de los judíos. Tenían que lavar bien ese cuerpo, envolverlo en esos lienzos para luego ponerlo en la sepultura, y lo pusieron en la sepultura de José de Arimatea, un hombre pudiente, un hombre de dinero, porque en su muerte el Señor fue con los ricos. Aparte de ello, la costumbre también de los judíos era que cada persona, según la costumbre, ellos compran un pedazo de tierra, hacen la sepultura. Antes de morir está esa sepultura ya preparada. No así el Señor Jesucristo. Él no pagó, él no compró ningún lugar, ni hizo tampoco una sepultura. Me imagino que él ha de haber dicho, al fin y al cabo, solo la voy a necesitar 3 días, y cualquiera me puede prestar una sepultura para 3 días, porque Cristo Jesús, cuando pasan esos 3 días, el Señor Jesucristo se levanta con poder y gloria de ese lugar. Y estos dos hombres se encargaron de cerrar los ojos del Señor, de darle un beso según la costumbre, y luego ponen el sudario sobre su cabeza. Los discípulos habían caminado con el Señor aproximadamente 3 años. Andaban felices, andaban contentos, andaban con el Maestro, pero de repente todo parece que llegó a un final. Según la mente humana, todo se había terminado. Aún Pedro, después de que Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, él dijo: yo me voy nuevamente a los oficios que tenía antes de pescar, me voy de regreso, porque ya el rey que nosotros andábamos siguiendo, ya este Jesús ha muerto, y ahora ¿qué va a ser de nosotros? Todos habían quedado desconsolados. Aquel momento era un momento de confusión, era un momento de tristeza, como me imagino que quizás no querían ellos hablar del tema por la decepción que había en su vida. Gloria al Señor. Pero algo maravilloso pasa al tercer día. Llega María a la tumba del Señor Jesucristo y se da cuenta de que la piedra ha sido removida y que adentro no está el Señor, pero ahí están los lienzos, y ahí está también, o ahí estaba también, el sudario puesto en el otro extremo de la tumba. Alabado sea su nombre. El Evangelio de San Juan nos dice que el sudario que se colocó sobre el rostro de Jesucristo no se arrojó como se arrojó el resto de la ropa. Todo un versículo toma acá para decir que el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Gloria al Señor. Ahora, para poder entender todo esto, y aquí le voy a pedir de favor que preste
preste mucha atención. ¿Por qué la servilleta, la napkin o el sudario, que es la misma cosa, estaban doblados en un lugar aparte? Le prometí que voy a tratar de no tomarle tiempo, pero quiero enseñarle la palabra del Señor. Si hay algo que yo siempre he tenido en mi corazón, en mi mente, y la iglesia lo sabe precisamente, como dijo un pastor en una oportunidad, he decidido rehusar a pastorear una iglesia muerta o una iglesia ignorante. Aquí enseñamos la palabra del Señor, que la gente no se deje llevar de doctrina falsa, que la gente conozca la palabra del Señor. Alabado sea su nombre. Aquellos que estudian la Biblia se dan cuenta que no se pueden mover o no los puede mover cualquier viento de doctrina barata que sale hoy en día por diferentes medios. Aquí se enseña la palabra del Señor para que la persona crezca, no por lo que le dicen, sino por lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros. Dice la costumbre judía que cuando estaba un hombre comiendo a la mesa, hablando de un señor y un siervo, cuando estaba el Señor comiendo a la mesa, el siervo se quedaba parado a una distancia, asegurándose que nada hiciera falta en aquella mesa. Si era posible, él se quedaba en un ángulo de donde la persona que estaba comiendo no lo pudiera ver, pero él podía ver la mesa para asegurarse que nada hacía falta. Cuando estaban ellos viendo lo que había pasado, quizás se ponían a pensar en eso. Y según la costumbre, cuando el señor de la casa estaba comiendo y ya había terminado de comer, era señal que agarraba la servilleta y la tiraba sobre la mesa, así como decimos nosotros, abrucunada o watered up, como dicen en inglés también, y la ponía sobre la mesa, se levantaba y se iba, y era señal que el siervo o el sirviente podía recoger la mesa, podía recoger los platos. Pero si él llegaba, el Señor ya no estaba, pero la servilleta estaba doblada, quería decir que se había levantado, pero que iba a regresar. Entonces, cuando ellos llegan, dice la palabra del Señor que entonces ellos entendieron las escrituras cuando pudieron ver, dice en el versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura. Cuando ellos llegan y ven en ese momento el napkin o la servilleta o el sudario que había estado sobre su cabeza, que estaba bien dobladito, entonces ellos entendieron lo que la palabra del Señor decía, o lo que Cristo les había dicho desde antes: voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis, y si me fuere, vendré otra vez. Cuando ellos vieron aquella servilleta doblada en una esquina, ellos entendieron que el Señor no había terminado, que Él vendría otra vez y los tomaría a sí mismo. Alabado sea su nombre, gloria al Señor. Jesucristo había terminado lo que era el ministerio terrenal, pero su ministerio completo como Dios, como Hijo de Dios, eso todavía no ha terminado. Y en esta tarde quiero hacerle mención de al menos 3 cosas que no han terminado. En primer lugar, no ha terminado de salvar las almas. Jesucristo no ha terminado de salvar a las personas. Él sigue esperando por los que todavía no han sido salvos. Gloria a Dios. La Biblia dice en San Pedro, el mismo Pedro escribe más adelante, que el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es
es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan o procedan al arrepentimiento. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo para eso vino, para buscar y salvar lo que se había perdido. Sabe que muchas veces esto también lo interpretan mal. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no los que se habían perdido, sino lo que se había perdido. Se había perdido la relación entre Dios y el hombre, pero para eso vino Cristo, para hacer un puente entre Dios y los hombres. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Sabe que cuando hay un mediador, se necesita que el mediador tenga acceso a las dos personas. Cuando había guerra allá en El Salvador, me acuerdo que la Cruz Roja era un mediador. Ellos tenían acceso a la guerrilla y tenían acceso también a la Fuerza Armada. Cuando a uno le toca hacer consejería con dos personas que se han disgustado, uno tiene acceso a esta persona y acceso al otro. Quiero decirle que Jesucristo, como es Dios, Él tenía acceso al Padre, y como se hizo hombre, también tenía acceso a nosotros, y por lo cual es el único mediador entre Dios y los hombres. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual, o por medio del cual, nosotros podamos ser salvos, solo a través de Jesucristo. Hay personas que tienen la idea equivocada, que solo necesitan al Señor, que solo necesitan ir a la iglesia. Las personas que posiblemente están pasando problemas, o las personas que tienen vicios o adicción a alguna cosa, y algo otro dicen que la gente va a ir al cielo porque es buena. Dicen, esa persona es una persona trabajadora, es una persona que no se mete con nadie, que provee para su familia, que hace esto, que hace lo otro, y está bueno que lo hagan. Y la persona que anda en vicio, pues no está bueno que lo haga. Pero al final y al cabo, la Biblia dice que todos necesitamos del Señor, por cuanto todos pecaron, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero luego dice Pablo a los romanos que Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo Jesús, Él murió por nosotros. Jesús no ha terminado, Él no ha terminado de salvar a las personas, Él no ha terminado. Por eso el sudario quedó doblado en la tumba del Señor Jesucristo, porque Él no ha terminado de salvar las almas. En segundo lugar, Jesucristo no ha terminado de esperar al hijo que se ha alejado de la casa. Él no ha terminado de esperar a aquella persona que se ha alejado. Y aquí tengo algo muy especial para las personas que ya recibieron a Cristo Jesús también. Dice la palabra del Señor en San Marcos 16:7, dijo el Señor: pero id y decid a sus discípulos. Le dice Él: id, decid a sus discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como lo dije. Si me hace el favor y mantiene esa escritura un segundo más, hermano, por favor. Dice la palabra del Señor: pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea, y ahí le veréis como os dije. Amén, gloria al Señor.
¿no cree que posiblemente en estos tiempos quizás Pedro se hubiera ofendido? Porque Pedro era uno de los discípulos, pero ¿por qué el Señor dice, vean a decirle a los discípulos y a Pedro, también siendo Pedro uno de los discípulos? En este tiempo, posiblemente conociendo las costumbres de este país, y voy a pedir que tal vez me ayuda a traducir una palabra. Pedro se hubiera sentido, como dicen acá, singolado. ¿Cómo sería la expresión? Alguien que me ayude. Él se sintió como que lo marginaron. Él se sintió marginado. Quizás se hubiera sentido marginado. Porque el Señor dice, vayan a decirle a los discípulos y vayan a buscar también a Pedro, porque yo quiero verme con Pedro. Gloria al Señor. Me imagino que quizás cuando venía Pedro a verlo donde él estaba, qué momento tan especial cuando se unen nuevamente. Él posiblemente traía en su mente, Jesucristo, el Hijo de Dios, me va a reprender porque yo lo negué allá en el patio en el patio del tribunal donde estaba el Señor. Pedro lo había negado, pero Jesucristo en aquel momento, alabado sea su nombre, qué bueno que el Señor se compadece de nuestras debilidades. Él no lo llamó para reprenderlo, Él llamó a Pedro para restaurarlo. Alabado sea su nombre. Es más, alguien tuvo que ir a buscar a Pedro, porque Pedro ya se había ido. Él se había ido a pescar. Me imagino que cuando llegaron las buenas noticias, salió Juan a buscar a Pedro y le dijo, Pedro, venite, vamos a ir al sepulcro, algo grande ha pasado. Y este es un mensaje también para aquella persona que salva. Este es un mensaje para aquel salvo. Usted conoce posiblemente una persona que se ha descarriado, una persona que se ha alejado, una persona que se ha decepcionado. Es trabajo también de nosotros de buscar esa persona que se ha alejado del camino y de decirle que Jesucristo no ha terminado de esperar también a aquel hijo pródigo que se ha alejado de la casa del Señor. Y si usted es una persona que se ha alejado del Señor, en esta tarde el Señor me dice que le diga, vuelve a la casa de tu Padre Celestial, como lo hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo reconoció que donde estaba no era el lugar donde Dios lo quería a él en aquel momento, y él se fue a derrochar todo lo que su padre le había dado. Pero llegó el momento que él reconoce que en la casa de su padre había provisión, mientras él estaba aguantando hambre, estaba sufriendo en una provincia lejana. Gloria al Señor. Pero la Biblia dice que aquel muchacho se levantó y se fue a buscar a su padre. Su padre estaba posiblemente afuera de la casa, porque la Biblia dice que de lejos lo vio venir, y cuando lo vio que venía, gloria al Señor, qué lindo es nuestro Dios, que Él nos ve de lejos y Él no nos rechaza. Pedro había negado a Jesucristo, 3 veces lo había negado, pero Jesús no le toma en cuenta todo eso. Y fue lo que hizo el Señor cuando narró la parábola del hijo pródigo. El padre lo vio de lejos, y aún estando lejos, él corrió hacia él a darle un abrazo. Sabe que según las costumbres de los judíos, este muchacho, para que su padre lo abrazara, este muchacho
tenía que bañarse, tenía que cambiarse ropa, tenía que guardarse cierta cantidad de días para llegar donde su padre, pero a su padre no le importó en aquel momento que lo ve llegar, no le importó que había andado con los cerdos, no importa a dónde la persona se haya metido o qué tan lejos te haya sido, el Señor quiere restaurar tu vida. En aquel momento el padre del hijo pródigo toma un vestido, eso está hablando de restauración, luego toma el anillo y le pone nuevamente un anillo en su dedo, eso le está dando otra vez autoridad, alabado sea su nombre. Luego dice, traigan también calzado para mi hijo, eso era una señal que no era un esclavo, sino que era un hijo. A lo mejor te hayas alejado de la casa de tu padre, te has alejado de la iglesia, se ha ido tan lejos, hasta donde se haya ido, el Señor lo está esperando con los brazos abiertos. Gloria al Señor. No sé quién sea esta persona que en este momento se ha alejado del Señor. Quiero decirle, regrese al Señor. Él no te va a pegar, Él no te va a regañar, Él te va a decir, Él todavía está con los brazos abiertos, como estaba esperando al hijo pródigo. Él te va a recibir, Él te va a limpiar, te va a envolver de la justicia y te va a restaurar a la posición que tenías antes por su gran amor que es inmensurable. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Alabado sea su nombre. Si se goza, por favor, ponga una señal ahí en la pantalla. Gloria a Dios, porque Dios es bueno. Él no ha terminado de salvar a las personas. Él no ha terminado de recibir al hijo pródigo. No ha terminado de esperar a aquella persona que se ha alejado. Gloria al Señor. El lienzo, el sudario todavía está doblado y Cristo no ha terminado de restaurar a aquel que se ha alejado. Me acuerdo de una historia que leía de un muchacho que se portó mal una vez en la casa, así como el que está aquí detrás de las cámaras. No voy a mencionar nombre, nadie te va a ver. Un muchacho que se había portado mal en la casa, y en ese tiempo, y eso hace muchos años, y en los tiempos de que no había tanta tecnología y los mensajes se escribían, ¿sabe que se escribía? Los padres salían a trabajar y le dejaban una nota y una pizarrón y le decía, tu cuarto más te vale que esté limpio cuando yo regrese. Y le decía, your room, you better be clean, cuando regresemos en la tarde. Ahora no, le mandan un mensaje al teléfono, algunos se lo mandan al keypad de la alarma, de cualquier forma le están mandando los recordatorios. Y en esa oportunidad un muchacho se había portado mal y tenían esa pequeña pizarra ahí, y él sabía que algo le esperaba, algo malo le estaba esperando, y se fue a esconderse por un momento. Pero antes de irse, él toma aquel pequeño pizarrón y le dice y le escribe en aquel pequeño pizarrón, y le escribe a la mamá, si me perdonas, por favor, borra estas letras. Y eso era lo que él iba a ver cuando llegara. Y si esas letras estaban borradas, eso que significaba que su padre o su madre lo había perdonado por la falta que él había cometido. Cuando el padre llegó de trabajar, él le conmovió tanto su corazón cuando ve que el hijo había fallado, no había hecho lo que estaba supuesto a hacer, pero que el muchacho parecer que se había arrepentido y no tuvo más alcance que tomar ese pizarrón y escribir esas palabras, si me perdona, por favor, borra estas palabras. Su padre de inmediato
agarró algo y comenzó a borrar aquellas letras, y el hijo, luego llega el hijo y se da cuenta que las letras habían sido borradas, y eso es precisamente lo que hace nuestro Padre Celestial. Él ha borrado todos mis pecados, Él los ha cubierto con la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que anuló el acta que nos condenaba, aquello que era contrario. Cristo lo tomó, clamándolo aquel día allá en la cruz del Calvario, perdonando mis pecados, y ahora soy libre para adorar su nombre. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Alabado sea su nombre. Él me ha perdonado, y no importa que tan lejos te haya sido, Él te espera con los brazos abiertos, como lo hizo con Pedro en aquella oportunidad. Me imagino que Pedro iba triste para donde el Señor, y el Señor le dice: Pedro, tú me amas, Pedro, me amas, yo también te amo. Y le ha de verdad un abrazo, y le encomendó un ministerio también en aquel momento. A lo mejor trabajabas en el ministerio que Dios te había otorgado, pero por alguna razón algo pasó en tu vida. Todos nos equivocamos, todos somos humanos, todos cometemos errores, pero eso no quiere decir que te vas a quedar en esa condición. Dios quiere que te levantes, Él te va a levantar y te va a restaurar nuevamente. Su ministerio, su trabajo todavía no ha terminado. Hay un mensaje de esperanza para el mundo, gloria al Señor. Y ya con esto voy a ir terminando. Su ministerio no ha terminado, gloria al Señor. El trabajo de salvar las almas no ha terminado, de restaurar al caído no ha terminado. El mensaje de esperanza no ha terminado, gloria al Señor. La Biblia nos narra aquí en este mismo capítulo, en el versículo 1 del capítulo 20, dice la palabra del Señor que el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. Todavía estaba oscuro. Yo quiero decirle en esta tarde, el mundo está viviendo momentos de oscuridad, pero Dios tiene todavía un mensaje de esperanza. Puede hacer que sean momentos oscuros, momentos de frustración, momentos de disolución. Quiero decirle que la luz siempre ha triunfado sobre las tinieblas y la vida sobre la muerte, porque Jesucristo dijo en aquel día frente a la tumba de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. Alabado sea su nombre. Ese es el Dios que nosotros servimos. La resurrección de Jesucristo es el milagro más grande que narra o que registra la palabra del Señor, y sobre la cual descansa nuestra fe cristiana, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana fuera nuestra predicación. Y Pablo dice: mas ahora Cristo ha resucitado, y por eso es que este mensaje todavía tiene poder, todavía tiene autoridad, porque no descansa en el poder de un ser humano, sino en el mismo poder de Dios. Lo que Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Cristo, hablábamos ayer que es diferente a todo ser humano, a toda persona que haya existido. Él aún resucitó muertos. Cuando andaba predicando, resucitó la hija de Jairo, pero esa joven volvió a morir. Resucitó el hijo de una viuda, pero también volvió a morir. Resucitó también a Lázaro, pero Lázaro también volvió a morir. Gloria al Señor. En
En cambio, la resurrección de Jesucristo es tan probada, es tan veraz, lo ha comprobado la historia, lo ha comprobado la ciencia. Es un mensaje irreversible, queriendo decir que lo crea el mundo o no lo crea, eso jamás cambiará. Lo acepte el mundo o no lo acepte, eso no hará que Dios cambie de opinión. Él vino al mundo para salvar a los pecadores. Él traía una misión. Aún Herodes lo quiso matar cuando estaba pequeñito, cuando aún era un niño, y José salió huyendo para Egipto hasta que se cumplió el momento que Jesucristo tenía que regresar para cumplir aquel ministerio para el cual Dios lo había enviado aquí a la tierra. Él vino, hizo milagros, luego el Señor fue a la cruz del Calvario, pero un día resucitó y le dijo a los discípulos: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan a ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he mandado. Jesucristo está vivo. Había mencionado en algún tiempo que la persona, por lo general, el ser humano recuerda más los fracasos que las victorias. Y me imagino que cuando Juan fue llevado a la isla de Patmos, según Apocalipsis capítulo 1, él posiblemente se le olvidaba ya todo lo bonito de su ministerio con el Señor Jesucristo. Y quizás lo que recordaba era lo más horroroso que él pudo experimentar en su vida, cuando vio a su hijo, a su Señor, a Jesucristo, allá en la cruz del Calvario. Pero en ese momento se le aparece el Señor Jesucristo a Juan allá en la isla de Patmos y le dice: Juan, no temas, yo soy el Alfa y Omega, yo soy el que estuvo muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del infierno. Alabado sea su nombre. En otras palabras, aún el diablo no es dueño de ese lugar. Jesucristo le quitó esa llave, porque según el libro de Efesios dice la Biblia que el Señor Jesucristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Él descendió durante esos 3 días debajo de la tierra. Él tuvo un ministerio que hacer y él estaba haciendo todavía un trabajo. Y esta tarde yo quiero decirle que los lienzos, el sudario todavía está doblado, y Jesucristo está esperando una persona que quiera recibir a Jesucristo. A lo mejor te has alejado del camino. El sudario todavía está doblado y Él quiere restaurar tu vida. Él quiere restaurar tu alma. No importa que tan lejos se haya ido, hasta donde se haya ido, eso no lo ve el Señor. Él le dice: regresa a mí, yo te amo, yo quiero regresarte otra vez, como hizo con el hijo pródigo. El hijo pródigo, me imagino que llevaba aquel hedor a los animales con lo que él había estado, pero al Señor no le importó, al Padre no le importó aquella condición que llevaba. Mientras él se acerca a su Padre, el Padre le da un abrazo. Y ¿sabe qué? Que según la costumbre, él le daba un abrazo y se daba vuelta, queriendo decir: si alguien te viene siguiendo, los latigazos que están para ti van a caer sobre mi espalda. Y eso es precisamente lo que hizo Jesucristo. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros ahora somos curados. La cura del pecado, la paga del pecado es muerte, pero el regalo del Señor es vida eterna para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Qué lindo es el Señor. En este día de resurrección celebramos que Cristo ha resucitado. 6,000 años de historia aproximadamente, y la noticia más grande que ha existido es que Cristo ha resucitado.
las noticias en los canales de televisión y por todos los medios posiblemente solo encuentra malas noticias. Lo decepcionan ver la cantidad de gente que ha muerto en estas últimas 2 semanas. Pero quiero decirle que Cristo tiene la respuesta. Alabado sea su nombre, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hoy están celebrando un servicio fúnebre en otro estado de 2 personas que nosotros conocíamos muy bien, y incluyendo un familiar de nosotros, una familiar de nosotros. Gloria al Señor. Pero qué bueno que la gente siente aquella paz, siente esa paz, porque se da cuenta que esa persona durante su vida confesó a Jesucristo como Señor y Salvador Jesucristo. No viva en esa incertidumbre, no vive en esa incertidumbre. Acuéstese a dormir tranquilo, sabiendo que si muere este día o si la trompeta suena, usted se levanta para irse al encuentro con el Señor. Gloria a Dios. Si me ayuda, por favor, con un poquito de música de fondo. Aquí vamos a concluir, y queremos decirle a la audiencia y a los que estarán escuchando después que sería un honor orar por usted. Sería un honor ayudarle a orar por alguna necesidad que usted tenga. Comuníquese con nosotros a través de mensaje. Si lo quiere hacer público aquí por las redes sociales, como va saliendo en este momento, lo puede hacer. Si lo quiere hacer privado, lo puede hacer también. Pero quiero decirle que sería un honor para nosotros orar por usted. Y si se ha alejado del Señor, yo quiero decirle, ya no viva más alejado. Cristo quiere restaurarlo nuevamente a esta posición anterior. Allí puede escribir, por favor, si necesita oración. Puede escribir, por favor, si necesita oración, y estaremos orando después del culto por todas esas necesidades. Gloria al Señor. El Señor no retarda sus promesas, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca. Y por esa razón ese sudario sigue doblado, porque Él no ha terminado. Gloria al Señor. Él quiere restaurar su vida, Él quiere salvarlo, Él quiere sanarlo. Viene el día, dice la Biblia, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren resucitarán. Específicamente los que la oyeren. Daniel capítulo 12 dice que muchos de los que duermen serán despertados, unos para vida eterna y los otros para confusión eterna. Hay 2 eternidades, pero los 2 lugares son eternos, uno con Cristo Jesús y el otro en el lago de fuego por una eternidad. Tiene ahorita Jesucristo en sus manos. No haga las que hizo Pilato. Él prefirió que otra gente decidiera. No haga lo que hicieron muchas gentes a través de la historia. Reciba a Jesucristo, que su nombre sea escrito en el libro de la vida, y viva por una eternidad en el cielo junto con aquellos redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Gracias le damos. Vamos a orar todos. Le damos gracias, Señor, en este momento por la bendición que nos da de ser llamados hijos suyos, porque somos la única entidad religiosa o el único organismo, si se pudiera nombrar de esa forma, que celebramos el día de resurrección. Somos los únicos que podemos celebrar el día de resurrección, porque el Señor Jesucristo está vivo. Muchas otras personas no pueden celebrar porque el Dios que ellos adoran todavía está en la tumba, pero el Cristo, el Dios de nosotros, Él está vivo, Él ha resucitado. Gracias, Señor, por haber enviado a su Hijo
Hijo a la tierra para morir por nosotros, para sacarnos de la desesperación cuando estábamos en angustia. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario, por todo lo que ha hecho, Señor, y todo lo que hará. Seguimos orando, Señor, por nuestra familia, por la iglesia, por los hijos, Señor. Oh Padre eterno, en esta hora, Señor, llegamos hasta Nueva York, esa ciudad que está siendo azotada fuertemente por esta pandemia, Señor, así como muchos otros estados aquí en Estados Unidos y otros países, Señor. Oramos por los gobernadores, oramos por los que están trabajando, los médicos en general. Oh Padre eterno, en esta hora, por los dos gobernantes de esta nación que tienen una gran carga en sus hombros en este momento. Oramos por ellos, Señor, que les dé sabiduría, Padre eterno, para que tomen las decisiones correctas acerca hacia dónde se dirige esta nación, Padre eterno, que el mundo pueda entender que hay que quitar la mirada de la economía del país y poner la mirada en la gloria eterna, en nuestra ciudadanía que está allá en los cielos. Gracias le damos, Señor. Gracias, Padre eterno, por todo lo que ha hecho, Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias por habernos sintonizado en esta tarde, por habernos acompañado. Ha sido un privilegio llegar hasta sus hogares. Alabado sea su nombre. Amén. Gloria a Dios.